Jonathan Valenzuela Saldías. Señor presidente. Sí, adelante. ¿Podríamos pedir un receso de 5 minutos o nos podemos parar? Sí, por supuesto, ustedes pueden pararse cuando lo consideren, pero tenemos que seguir por razones de tiempo. No hay problema, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Solicito al señor perito manifestar ante la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Mi nombre es Jonathan Valenzuela Saldías, mi nacionalidad es chileno y mi ciudad de residencia es Santiago de Chile. Gracias. El experto deberá limitarse a contestar precisamente la pregunta que se le formula, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se informa al perito que fue citado para informar al tribunal sobre las obligaciones estatales relativas al alcance y contenido de la regla de exclusión de prueba ilícita obtenida por medio de tortura, en particular sobre los recursos judiciales para asegurar la aplicación de dicha regla, especialmente en procesos penales que ya cuentan con sentencia firme, Código Procesal Penal y Código de Procedimiento Penal. Se informa al perito que de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito al perito que se ponga de pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor. Señor Jonathan Valenzuela Saldías, ¿jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y toda conciencia? Sí, juro. Por favor, siéntese. Le informo al señor perito que tiene a su disposición unos 10 minutos para hacer una exposición libre sobre el objeto para el cual fue llamado a declarar. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un honor poder participar en el marco de este proceso iniciado ante esta honorable Corte por la pretendida infracción que se atribuye al Estado de Chile a sus obligaciones internacionales sobre recurso efectivo, en particular acerca de la posibilidad de formular un argumento de revisión de sentencias que se fundamentan a su vez en evidencias obtenidas de manera ilícita, más precisamente en ese campo mediante tortura. Se ha elaborado en ese marco un informe basado en el estudio del marco jurídico que el derecho chileno contiene bajo las premisas analíticas que han sido fijadas para el peritaje y que ahora paso a detallar de modo sintético. El trabajo se ha construido sobre la base de la aceptación de una premisa muy clara. En el derecho chileno existe un efectivo derecho al recurso, que en lo tocante al caso que ahora examinamos tiene su expresión más destacada en el 657 del Código de Procedimiento Penal de 1906, que se encuentra vigente en Chile respecto de los hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento procesal penal del año 2000. El Estado de Chile se encuentra, como bien se sabe en esta sala, sujeto a estándares y obligaciones que emanan de la suscripción de diversos instrumentos internacionales, ¿no? El alcance concreto de esas obligaciones ha sido, a su vez, determinado de manera precisa por esta honorable Corte en sentencias que han dotado de contenido específico a esas obligaciones. El escenario sobre el cual se construye la lectura de la institución procesal chilena es un escenario constitucional derivado de esas obligaciones internacionales y que, en términos técnicos, deriva del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política Chilena de 1980. En lo central, esa disposición permite construir un argumento de apertura necesaria del derecho chileno respecto de las obligaciones de protección de derechos fundamentales de las personas que son sometidas a persecución penal. Así, por ejemplo, intereses tales como la integridad personal, la libertad personal, la honra y dignidad de las personas, la igualdad ante la ley, la protección judicial de derechos, la racionalidad y justicia del procedimiento, entre otros,
constituyen derechos reconocidos y fuertemente relevantes en el marco de la persecución penal en Chile. Todas esas formulaciones, de las que esta honorable Corte ha hecho también un claro eco, nos muestran una conclusión indubitada: los derechos fundamentales y la necesaria adecuación de las instituciones procesales a la necesidad de protección de esos derechos, que constituyen, ahora en términos pragmáticos, un límite al actuar represivo estatal. Todo proceso penal supone un modo de afectación legítimo de derechos de las personas. En la articulación, aunque sea básica, de un proceso penal, supone arriesgarnos a afectar derechos de las personas. Lo que se busca es el establecimiento de la verdad procesal con cierta vocación empírica respecto de los hechos y, conforme a la conocida máxima acuñada por Jeremy Bentham, sancionar a los culpables de infracciones al derecho, pero solo a ellos. Esto es, estamos dispuestos a articular un sistema procesal que tiene íncita la probabilidad de lesionar derechos, pero no a cualquier precio. La exclusión probatoria inscrita en este escenario una anomalía epistémica, esto es, una excepción a esa pretensión general del proceso penal de buscar esa verdad empírica. La exclusión de evidencia mirada en general aplica en el denominado momento de conformación o configuración del material probatorio. Puede incluso conducir a dificultar el esclarecimiento de los hechos en su sentido empírico. Sin embargo, como he apuntado, no hay sistema procesal y tampoco el chileno dispuesto a obtener verdad empírica a cualquier precio. Estamos dispuestos incluso a una falla en términos de conocimiento de los hechos por la necesaria respeto de los derechos de las personas. Esto justifica una regla de exclusión de evidencias cuando aparezca establecida su producción, por ejemplo, en el caso de torturas. Aún en el caso hipotético y marginal, alguien sostuviese que a través de una tortura se obtuviera verdad empírica, no estamos dispuestos a aceptar en el marco procesal esa información. En el concreto contexto del caso que nos ocupa, la confesión obtenida por medio de torturas constituye en términos académicos, un caso escenario, un caso de común estudio, en el que se afirma la necesidad de legitimidad del proceso, retirando del escenario probatorio cierta información. En el derecho comparado, así por ejemplo el reconocido profesor Larry Laudan, se ha sostenido que la confesión se someta a un test de validación triple, ¿no? Toda confesión ha de ser voluntaria, toda confesión se somete a condiciones de legalidad expresada en el derecho, y solo si se superan estos dos puntos, la confesión entra en el campo de la corroboración respecto de otros materiales probatorios. En el proceso penal chileno, y de la mano de una evolución política propia de un escenario de superación de un trauma producido por horrores cometidos por la dictadura, se han ido ampliando los espacios de legitimidad del proceso, como también las herramientas de verificación de la verdad empírica. Hoy día, por ejemplo, contamos con un sistema procesal penal construido sobre la base de la protección de derechos de las personas, la enunciación clara de principios y reglas de exclusión de evidencia. En ese contexto, el recurso a acción de revisión constituye un caso paradigmático. No se trata de una regla de exclusión de pruebas en sentido formal, esto es, aquella regla que impacta en el momento de conformación del material probatorio, pero se trata de una herramienta que permite volver a visitar al razonamiento probatorio que justifica una determinada sentencia, y esa visita puede terminar como resultado con la absolución en lugar de la condena. En el caso que nosotros analizamos, la acción de revisión intentada el año 2001 se circunscribió a un escenario constitucional inadecuado, a mi juicio. El año 2001, ese escenario constitucional derivado del texto del artículo 79 de la Constitución Política chilena del momento negaba la competencia a la Corte Suprema respecto de las decisiones de los tribunales militares en tiempo de guerra. Le retiraba del marco del que en un sistema de gobierno judicial como el chileno tiene la Corte Suprema respecto de los tribunales inferiores y sus decisiones. Es por ello que en el marco de ese proceso político, de manera muy relevante, el año 2005 se produce una modificación. Esa modificación se produce termina en el actual artículo 82 de la Constitución Política de la República, y allí se retira entonces el obstáculo y pasan ahora los tribunales
militares en tiempos de guerra a estar sujetos a ese control, facilitando, por tanto, la herramienta de la revisión, ¿no? Quiero hacer notar que hay una evolución institucional chilena que contiene un modelo de revisión en el Código de Procedimiento Penal de 1906 que se replica fuertemente, es muy parecido al modelo de la revisión del Código Procesal Penal del año 2000 y que a mi juicio queda correctamente amparado en el actual texto constitucional. A modo de conclusión también muy sintética, diría que hoy existen razones de orden constitucional alineadas con la relevancia de los derechos fundamentales de cara a la articulación de la legitimidad procesal, que permiten afirmar la plausibilidad de la admisión de la revisión como mecanismo recursivo para revisar sentencias firmes. Es necesario, en cualquier caso, abordar en el uso de esa institución un razonamiento de tipo probatorio que lleva a la afirmación de una exclusión probatoria general, no formal, no estrictamente una regla de exclusión de pruebas situada delante de la conformación del material probatorio, sino una regla que mira el cumplimiento de estándares internacionales que permitan la revisión de esa sentencia. Es una clase de razonamiento excepcional. Esto es porque se espera que la regularidad de los casos se respeten los derechos fundamentales y los intereses de las partes y sobre todo de los perseguidos por la herramienta penal estatal. Y, por tanto, excepcionalmente se esperaría que fuese necesaria. Pero el mecanismo está allí. En el concreto caso que nos ocupa, ese mecanismo queda expresado en el artículo 657 del Código de Procedimiento Penal de 1906, en particular relativo a la posibilidad de afirmación de un hecho nuevo, entendido como nuevos o nuevos medios de corroboración para afirmar la necesidad de revisión de esas sentencias judiciales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor perito. Le corresponde el uso de la palabra a los señores agentes del Estado para que procedan a hacer sus preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Rodrigo Quintana. Voy a formular preguntas al perito Valenzuela. Señor Valenzuela, quisiera en primer lugar solicitarle que brevemente entregue sus antecedentes curriculares a esta honorable Corte. Sí. Yo he sido citado como perito en mi calidad de profesor a tiempo completo de Derecho Procesal de la Universidad de Chile. Soy doctor en Derecho por la Universidad de Girona, en Cataluña, España, y soy docente en el área penal y procesal penal desde el año 2004 hasta el presente, en Chile, en España y en algunos programas latinoamericanos. Muchas gracias. Usted mencionó la modificación de la competencia de la Corte Suprema en relación con el recurso de revisión a partir de la reforma constitucional del año 2005. ¿Podría explicarnos con más detalle a qué se refirió? Sí, el escenario es el siguiente. El artículo 79 excluía del marco del control de la Corte Suprema en el ejercicio de sus facultades directivas, correccionales y económicas a ciertos tribunales, dentro de los cuales se encontraban los tribunales militares en tiempos de guerra. Con ese texto constitucional aparecía una razón de orden constitucional, es decir, una razón fuerte, que la Corte Suprema pudiese entender que presentaba una revisión de una sentencia condenatoria definitiva emanada de un tribunal contenido en esa excepción, entonces diera lugar a su vez a la justificación de su incompetencia. Entonces la Corte Suprema en ese escenario afirmó, de hecho, que era un tribunal incompetente para conocer la materia que se le presentaba. El año 2005 se produce una reforma constitucional que yo diría se entronca con la modificación de la praxis procesal penal chilena. Es importante ver, el año 2001 la denominada reforma procesal penal tenía un año, ¿no? Y ciertamente se produjo una modificación de la práctica de las instituciones procesales y en particular de las relativas a la protección de derechos de los imputados, que va empujando un proceso más general político chileno y que yo creo que se termina en lo que nosotros nos convoca con su pregunta, ¿no? Termina en una reforma constitucional que entonces pone bajo el control de la Corte Suprema a esta clase de tribunales, con lo que a mi juicio retira el argumento que existía anteriormente, ¿no? Por eso que yo he sostenido en mi pericia, y lo he reiterado aquí, lo reitero en esta respuesta, creo que esa es una reforma de capital importancia de cara a verificar el estado actual del acceso al recurso por la vía de la revisión de sentencias firmes en casos como el que nos ocupa. Señor Valenzuela, usted dice que
la excepción de algunos tribunales fue retirada por esta reforma constitucional. En el caso de los tribunales militares en tiempos de guerra, ¿podemos entender que esa excepción fue retirada aún sin que se haya modificado el Código de Justicia Militar que los regula? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque el proceso político chileno en materia procesal penal, si uno lo mira en términos del modelo político que está detrás de las instituciones, tiene varias particularidades. Es un sistema que se vuelve acusatorio, que vuelve muy relevante los derechos de las personas al día de hoy, y en eso yo creo que no hay ningún estudioso ni ningún abogado que practique el proceso penal que pueda negar el cambio en las instituciones y en la práctica procesal penal chilena. Pero además, paradójicamente, hay lo que cierta literatura ha llamado ciertos enclaves heredados del régimen dictatorial, que van permaneciendo el texto de ciertas leyes. Y este es el caso del Código de Justicia Militar, ¿no? En lo que toca su pregunta, hay una disposición en el Código de Justicia Militar que pareciera indicar que colisiona, es decir, que quita otra vez del control de la Corte Suprema a los tribunales militares en tiempos de paz y de guerra. Entonces uno debería entender que hay allí una colisión entre lo dispuesto en ese artículo, que es el 70A del Código de Justicia Militar, y el actual artículo 82 de la Constitución. Y lo que yo sostendría es, eso es una paradoja, esto es una técnica bien depurada y bien detallista. Debería haber derogado probablemente ese texto del 70A del Código de Justicia Militar. Sin embargo, hay disponible al menos dos argumentos bien clásicos de solución de la colisión, ¿no? Esto es, primero, el argumento de jerarquía. La norma constitucional tiene mayor jerarquía que la norma legal del Código de Justicia Militar. Por tanto, uno debe entender que si la norma legal se contrapone a lo dispuesto en la Constitucional, está tácitamente derogada. Y la segunda, hay un argumento de posterioridad temporal, ¿no? Es posterior la reforma al establecimiento de la regla legal, y también por ese lado uno podría sostener que se encuentra tácitamente derogado. Gracias. Llevándolo a otro tema, ¿la Corte Suprema en Chile posee realmente facultades para conocer y modificar las decisiones de otros tribunales que están sometidos bajo su superintendencia, como llamamos? Sí, bueno, el uso de la palabra, de hecho, superintendencia denota un modelo de organización judicial en el que, entre otras cosas, la Corte Suprema chilena tiene la capacidad de revisar, decía yo en mi exposición, decisiones e incluso conducta de los tribunales inferiores, ¿no? Y esto ha suscitado en el ámbito académico variadas críticas que no viene al caso reproducir. Pero ciertamente la modificación del artículo 82 se inscribe en esa línea, y por la vía sobre todo de las facultades conservadoras se entiende que hay allí la capacidad de revisar lo decidido por tribunales inferiores por parte de la Corte Suprema, y una manera en que eso se vehicula ciertamente es a través de la regulación de lo que uno estrictamente debería llamar las dos revisiones, la del artículo 657 del Código de Procedimiento Penal y la del Código Procesal Penal. Ahora, refiriéndome ya más específicamente al recurso de revisión propiamente tal, del que hemos hablado en realidad y que tiene mucha relación con esta discusión, ¿qué condiciones nos puede decir usted que se requieren para que un recurso de revisión pueda prosperar en el contexto del ordenamiento jurídico chileno en materia penal? Bueno, la primera, diría yo, es la necesidad de precisión, de precisión académica. Esto es la revisión de sentencias firmes, es un tema en que la literatura chilena no ha sido profusa. Entonces, yo diría que requerimos una serie de precisiones. La principal, diría yo, es leer la regulación de la revisión de sentencias firmes como una aptitud recursiva para volver a visitar el razonamiento probatorio. Si uno se fija, la revisión entendida en general, ¿no? La revisión supone que nosotros nos cuestionemos los datos que dan sustento y que justifican la decisión judicial. El ejemplo típico y que aplica en nuestro caso es acá es la alegación de un nuevo dato, un hecho nuevo, ¿no? Entonces uno debería entender que una condición central es la verificación de un nuevo hecho, no un hecho nuevo en sentido cronológico, no es que el hecho haya ocurrido hoy, pero sí que contemos con información, que podamos conocer datos que no conocíamos o que conocíamos de manera deficiente, mejor. Si eso es así,
Entonces, a mí me parece que se habilita en el orden procesal penal la posibilidad de revisar los supuestos de la decisión judicial, en términos tales de que yo puedo retirar una evidencia, y en el caso que nos ocupa es evidente, ¿no? Uno dice, ¿cabe alguna duda en términos epistémicos, esto es de conocimiento, el conocimiento que hoy día tenemos sobre si los peticionarios fueron o no torturados? Uno diría, bueno, pareciera que hay profusa evidencia que indica que es verdad el enunciado que dice: en el Estado de Chile, bajo la dictadura militar, se cometieron horrores tales como la tortura. Ahora, ¿la confesión obtenida mediante tortura tiene aptitud probatoria? No. No la tiene en ningún caso en el contexto del Código de Procedimiento Penal ni en el contexto del Código Procesal Penal. Ahora, requiere, por eso lo decía yo en mi segunda conclusión de hoy, ¿no? Eso requiere que nosotros seamos conscientes de que hay allí un razonamiento probatorio excepcional, que es ex post. Nosotros debemos entonces entregar esos datos, mostrar esos datos. Y para poder entregarlos requerimos que un tribunal sea capaz de efectivamente recibir y fallar conocimiento de esos datos y entonces decirnos, aquí donde teníamos una condena, y voy a usar una expresión laudaniana, tenemos un falso positivo. Eso no podía ser llamado una condena, porque los datos en los que se fundamentó son datos en los que no podemos confiar. Así que yo diría, ese como primer grupo de consideraciones. Y el segundo son consideraciones de tipo orgánicas, ¿no? La competencia, la sustitución de la regla del 79 de la Constitución por el actual artículo capital. Tener un tribunal ante el que ocurrir efectivamente para presentar esta discusión es central, ¿no? En el contexto del original artículo 79, ciertamente no parece que las condiciones no eran ideales en términos de las razones constitucionales, ¿no? Y en tercer orden, diría yo, es necesario un ejercicio de depuración de la razón política para ser convertida en razón jurídica. Entonces, hay muchos datos que yo creo sirven como evidencias para afirmar la existencia de tortura que provienen del consenso político. Pero el consenso político no es algo irrelevante en la vida, por decirlo así, real de la comunidad. Esto tiene capacidad de volverse jurídico. ¿Cómo? En la medida que yo lo puedo someter a corroboración. Esto es verdad, no solo en la verdad a la que hemos logrado después de muchos años. No podemos sino hoy día asumir que nosotros vivimos una dictadura en la que se cometieron crímenes. Yo creo que no hay nadie con dos dedos de frente que eso. Pero de ahí es evidente que podemos pasar a una, comillas, verdad jurídica, ¿no? ¿Y cómo? A través de reglas de corroboración. Debemos mejorar nuestra práctica. Para algo que usted quisiera nada más precisar, ¿se puede entonces, de acuerdo con la legislación chilena, revisar una sentencia que goza de autoridad de cosa juzgada? Yo diría que sí, y de hecho diría que la cosa juzgada no constituye un óbice absoluto en términos del razonamiento que acabo de exponer. Esto es, toda cosa juzgada supone cierta condición, y la condición es que no aparezcan nuevos datos, ¿no? El hecho nuevo es la hipótesis más clara de nuevo dato, pero el típico ejemplo que uno usa con los estudiantes dice, se ha condenado a dos personas por un crimen que solo podía haberse cometido por una. Es una infracción lógica típica del razonamiento probatorio. Algo ocurrió allí, ¿no? Entonces, por mucho que haya cosas juzgadas en sentido estricto, lo que tenemos siempre es la necesidad de justificar nuestras sentencias conforme a la verdad, ¿no? Ese parece ser el objetivo central de todo proceso y también del proceso penal. Para precisar también, señor Valenzuela, ese hecho nuevo al que usted alude, ¿tiene que ser necesariamente una sentencia sobre la que se base el recurso de revisión? No, lo que yo estoy tratando de decir es, puede que sea o no sea una sentencia, que sea o no sea información historiográfica, que sea o no sea información de prensa aceptada como información mayoritaria, que sean acuerdos, nosotros hemos tenido comisiones de reconciliación, hemos tenido actos políticos, hemos llegado a un consenso, insisto, eso existe, es palpable en alguna medida. Lo que requerimos nosotros es vehicular esas herramientas hacia el razonamiento probatorio y mostrar entonces la ineptitud en alguna medida del razonamiento original. Ahora, esto bajo una premisa, nosotros estamos tratando a esas resoluciones de estos tribunales militares como resoluciones judiciales, ¿no? Y la verdad política nos indica que estamos siendo generosos con ellos. Lo que allí pasó no es solo que tuvimos unas sentencias que no merecen ser llamadas tales, por algo mucho peor, en un contexto mucho más grave, ¿no? Ahora, el derecho procesal
debería contentarse con dirigir su atención entonces a la revisión de su propia legitimidad, permitiendo la revisión de casos como este. Señor Valenzuela, ¿usted conoce el recurso de revisión al que se alude en este caso presentado el año 2001? Tengo conocimiento, sí, de él. Sí. En su opinión, ¿este recurso de revisión, desde el punto de vista técnico, reunía las condiciones para ser tramitado adecuadamente? Bueno, voy a aventurar una respuesta, porque usted sabe el escenario, como yo he dicho antes, en el que esa acción de revisión se interpone a un escenario con una traba constitucional. Entonces ahí no hay conocimiento estricto sensu. Ahora, si uno revisa la tramitación, uno debería decir, bueno, además de esta estructura general que yo refiero para la acción de revisión, como para hacer valer cualquier otro derecho en tribunales, hay condiciones que también son anomalías epistémicas, tal como las reglas de exclusión. Esto es las reglas sobre preclusión, por ejemplo, ¿no? Las reglas sobre plazo. Entonces, hasta donde yo entiendo y conozco el caso, diría que si bien no tenemos toda la información disponible, allí donde hay información judicial, hay algún defecto, por ejemplo, de plazo. En una zona que yo diría que es un formalismo, de todas maneras, en la zona de la reposición, entiendo que hay una referencia bastante elíptica de la Corte Suprema hacia la regla del Código de Procedimiento Penal, que tiene un plazo reducido de 3 días y no plazo de 5 días, que tiene el Código de Procedimiento Civil, que se entiende aplicable. Pero esto diría yo un tecnicismo. A lo que voy es, ¿uno puede presentar algún defecto? Sí, porque nuestra praxis jurídica probatoria requiere todavía mucha depuración, ¿no? Hacia allá va mi argumento. Señor Valenzuela, para ir terminando, ¿usted sabe de algún otro recurso de revisión que se haya interpuesto en relación con los consejos de guerra con posterioridad a la vigencia de la reforma constitucional del 2005? Conozco uno, solo uno interpuesto en el año 2011. Y sobre ese recurso de revisión, ¿reunía ese recurso de revisión las condiciones para ser conocido en el fondo por la Corte Suprema, en su opinión? Bueno, allí hay una situación diferente, a mi juicio. La Corte Suprema en este caso ya no tiene el obstáculo constitucional referido. Es el año 2011, la reforma es 2005. Por lo mismo no se declara incompetente, conoce el recurso, pero lo declara inadmisible en una resolución que es muy sucinta, a mi juicio inadecuadamente. Dice que no se han ofrecido antecedentes, pruebas con valor jurídico para afirmar la concurrencia de un hecho nuevo en el sentido del número 4 del artículo 657 del Código de Procedimiento Penal de 1906. Y yo diría, bueno, es discutible ahí cuál es la aptitud probatoria, porque dependeríamos de definir cuál es la suficiencia de esa evidencia, ¿no? Lamentablemente, en ese caso, el carácter sucinto de la resolución, sin que yo diga que esté mal, ¿no? Pero el carácter sucinto de la resolución me obligaría a mí a especular, a valorar yo, ¿no? El problema sobre suficiencia de esa evidencia, y la verdad es que lo que diría ahí es que probablemente yo habría enfrentado el caso de otra manera, pero estoy especulando en tanto que yo, suerte, soy académico y no abogado. No más preguntas, señor presidente. Muchas gracias, señor Valenzuela. Muchas gracias, señor agente del Estado chileno. Tiene la palabra para formular sus preguntas representantes de las presuntas víctimas. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Profesor Valenzuela, una pregunta previa. En las preguntas de acreditación, usted hizo referencia a su destacado currículum académico en materia procesal y penal. ¿Usted tiene alguna formación o especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos? Formal, no. Ahora sí, me permite extenderme, lo que he tenido, fui parte de una investigación sobre Derecho Internacional en la Universidad de Girona en el marco de mis estudios doctorales. He dado clases sobre sistemas procesales comparados en un magíster en Brasil, organizado por el Poder Judicial del Estado de Mato Grosso del Sur. Pero no, mis títulos académicos están referidos, tengo un doctorado en Derecho, un diploma en Derecho Procesal Penal, un diploma en Litigación Oral Penal, y ninguno de ellos se refiere directamente tiene la etiqueta de Derechos Humanos. Muchas gracias. La pregunta, para precisar las preguntas que le voy a hacer, simplemente limitarla al ámbito penal y procesal penal, a la legislación local.
Para aclararle a la usted ha hablado de dos códigos de procedimiento penal, Código Procesal Penal y el Código de Procedimiento Penal. ¿Cuál es el que debiera aplicarse a los casos de la época del gobierno de la dictadura? El Código de Procedimiento Penal de 1906. Perfecto. De acuerdo a ese código, usted también nos explicó la diferencia en las modificaciones constitucionales de 2005-2006 que cambian el marco normativo. De acuerdo a ese código, confírmeme si entiendo bien, el recurso que se debe haber interpuesto para excluir o para aplicar la regla de exclusión era el recurso de revisión. No. Le voy a aclarar. Es muy buena su pregunta porque me permite aclarar algo que entonces no deja totalmente en evidencia, ¿no? Lo que yo sostengo es que una cosa es que uno discurra sobre la regla de exclusión de pruebas, ¿no? Esta es una institución, la Exclusionary Rule norteamericana, por ejemplo, ¿no? Esta es una regla de exclusión que tiene una tradición y como yo traté de demostrar en algún sentido, no una tesis mía obviamente, es que esa regla opera en un momento de lo que he llamado razonamiento probatorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo más antiguo, ¿no? Ese típico aforismo de deben probarse los hechos, pero solo aquellos que sean sustanciales, pertinentes y controvertidos, que es un aforismo con el que yo creo todos estudiamos derecho procesal civil y penal, ¿no? Es una regla de exclusión, porque es una regla que supone que solo el razonamiento probatorio se dirige a los eventos. Ahora, esa regla de exclusión se depura, por ejemplo, y se convierte en una regla de exclusión de ya evidencias producidas. Por ejemplo, la confesión obtenida mediante tortura, o una evidencia física que fue obtenida sin una autorización judicial para realizar una entrada y registro, ¿no? Se excluye. ¿Dónde se excluye? En el momento de conformación del material probatorio, estrictamente antes de que esas evidencias sean, en estricto rigor, pruebas. Por eso hay algunos autores que dicen que la expresión prueba ilícita es una contradicción en los términos. ¿Por qué? Porque si la prueba es ilícita, en realidad no puede ser prueba, ¿no? Salvo casos marginales. Por ejemplo, que una prueba ilícita entre en el juicio como prueba nueva, y ahí tenemos el debate de si eso es en realidad ilícita, ¿no? Ese es un terreno. Otro terreno es el terreno en el que nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿qué otros mecanismos debe tener el derecho procesal penal, o tiene un derecho procesal penal, o debería tener un derecho procesal penal para, voy a usar una palabra diferente ahora deliberadamente, para retirar una evidencia? No voy a usar excluir para diferenciarla de esta regla, ¿no? Para retirar una evidencia. Retirar una evidencia supondría que la evidencia ya fue evidencia, ya entró parte del grupo de evidencias que sirven de base para justificar una decisión, ¿no? ¿Cuál? Entonces yo lo que he dicho, bueno, ahí lo que tenemos es la revisión. Trato de evitarle el recurso, acción de revisión. Esa es una discusión que, por ejemplo, en Chile se zanjó hablando de revisión de las sentencias firmes en el actual código, ¿no? Pero esa revisión, ¿a qué mira? Más que a la cuestión de impugnación de la sentencia, en el fondo mira a una pregunta sobre la adecuación de esas evidencias para justificar la decisión. La pregunta que nosotros nos formulamos cuando redactamos una revisión es: ¿son estas evidencias, comillas, dignas de justificar esa decisión? Porque si no lo son, A, ¿quedan otras que la justifican? B, no queda ninguna y no se justifica. En el caso de la en materia penal, cuando concurre un hecho nuevo que da lugar a la inocencia, la salida es evidente. Entonces la condena no debe ser condena, sino que debe ser absolución. Y allí entonces donde yo trato de mostrar que hay un mecanismo que también, en términos lógicos, excluye pruebas que ya se produjeron, ¿no? Me permito solo un último ejemplo, ¿no? Si nosotros hoy día nos preguntáramos en un caso cualquiera, en el contexto del Código Procesal Penal chileno, ¿pueden excluirse evidencias que ya justificaron una sentencia? Si un cliente le pregunta a un abogado, ¿puede retirar una evidencia, señor abogado, porque sabe que ahora tengo un dato que muestra que yo era inocente? La respuesta del abogado serio sería, claro, a través de la revisión.
La revisión permite volver, de hecho el verbo es muy decidor, ¿no? El verbo es rever, ver otra vez. Se ve solo en la etapa de juicio. Lo llamativo para nuestro caso es que si uno se fija, la institución de la revisión, comillas, del Código Procesal Penal de 2000 es sustantivamente igual a la del Código de Procedimiento Penal de 1906. Y esto a mí me hace pensar que, con todos los cambios que hay entre medio, institucionales, de principios, de lógica del sistema acusatorio frente al inquisitivo, en esta institución parece que lo que prima es exactamente esta lógica de exclusión de evidencia. A eso iba mi argumentación a esa distinción. Por eso usé exclusión probatoria en sentido formal y en sentido no formal. Pero le agradezco la profundidad de la explicación, pero la verdad que mi pregunta era más simple. En el Código de Procedimiento Penal, vigente para las sentencias dictadas en la época del gobierno de Pinochet, el recurso efectivo para excluir prueba ilícita era el recurso de revisión. ¿Era otro o no había ninguno? En los casos modelados como el que nos ocupa, esto es ya con sentencias firmes, en las circunstancias en que esos juicios se llevaron a cabo, con los resultados que tuvieron, me parece que la vía para hacer efectivo la hipótesis del recurso efectivo ha de ser la revisión. Hacia allá se encaminó mi peritaje, ¿no? Es a evaluar la aptitud de esa herramienta y mi respuesta es positiva. Yo diría que en términos jurídicos estrictos hay allí una herramienta para conseguir esa exclusión en sentido amplio de esas evidencias. Perfecto. Usted, evidentemente, por la profundidad de su peritaje, tuvo a la vista todos los antecedentes de este caso. Ahora no recuerdo la lista exacta de antecedentes, pero tuve muchos antecedentes a la vista. Sí. Entre ellos el recurso de revisión de 2001. Entre ellos sí, que no recuerdo al detalle. Exacto, pero en términos simples lo que usted sostuvo es que ese recurso había sido rechazado porque, dada la norma constitucional, la Corte Suprema no tenía competencia. Lo que yo he relatado sobre ese punto, es el escenario en el que esa acción se realiza es un escenario bajo una regla constitucional inadecuada. De hecho, usé la palabra inadecuada. Esto quiere decir, sí verifico una dificultad para el hipotético éxito. No sabemos, no sé. Tendría que especular como abogado. Yo no he litigado, soy académico, 100%. Entonces, tendríamos que empezar a especular con el texto del recurso, a ver cómo debería haber leído. Y ahí probablemente si nosotros nos sentamos, usted y yo, vamos a encontrar muchas coincidencias y evaluaremos positivamente quizás, porque querremos hacerlo, en gran medida, ¿no? Pero el punto aquí es, y es lo que motiva de hecho nuestra presencia acá, no tanto lo que podría haber pasado con esa acción, sino lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que una regla de competencia del nivel constitucional se usó como un argumento para que un tribunal dijera yo no puedo conocer, soy incompetente. Eso fue lo que ocurrió. ¿Es eso formalmente, jurídico, formalmente inadecuado? Diría que no. Diría que el texto constitucional del artículo 79 era lo suficientemente óbice para el razonamiento, tanto así que se modificó hacia el año 2005, sustituyéndose por el artículo 82. Al año 2001, ¿existía otro recurso en Chile efectivo para excluir prueba, como por ejemplo confesiones obtenidas bajo tortura? Mi peritaje se abocó a, como se anunció al principio cuando yo llegué aquí, ¿no? Se abocó a la revisión de estos mecanismos específicos. Pero si usted me pregunta mi opinión más genérica, yo diría que es evidente que hay un compromiso normativo en orden a proscribir la tortura como fuente de información, que esa es digamos, yo diría, el nervio de su pregunta, el quid de su pregunta, ¿no? Y esto se aprecia en distintos niveles, ¿no? Se aprecia en la incriminación de ciertos tratos crueles, inhumanos y degradantes por muchos defectos que uno le pueda encontrar al Código Penal y en colegas penalistas le encuentran defectos y se estudian modificaciones del Código Penal sustantivo. Hay allí un compromiso evidente para el lector jurídico de proscribir la tortura. Me parece que en ese uno encontraba mecanismos jurídicos para combatirla. Ahora, en el escenario que nos ocupa a nosotros, que es el que creo que es más relevante, esto es con una sentencia firme y la verificación de, en ese escenario, cuál es el medio recursivo
apto en la medida de cumplir nuestros estándares y obligaciones internacionales, debería responder revisión, porque la pregunta está situada, si me permite, desenfocada respecto del objeto exacto del escenario del caso, ¿no? Pero diría que existen una serie de mecanismos que podríamos detallar largamente. Le pediría que le explique a la Corte, voy a hacer una lectura breve, señor presidente, si me autoriza. El artículo 658 del Código de Procedimiento Penal señala, textual, el recurso de revisión podrá ser interpuesto en cualquier tiempo por el Ministerio Público o por el condenado, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos legítimos o naturales. ¿A qué se refiere? Si usted pudiera explicar, porque hay una diferencia que para gente conocedora del derecho local es simple, pero le pediría que lo explique a la Corte, cuando señala que el recurso de revisión podrá ser interpuesto por el Ministerio Público. Se refiere a una institución del contexto del antiguo procedimiento inquisitivo que promovía por sobre todo actuaciones procesales de cara a la protección del interés público. Ese es el resumen. Institución que hacia el final del uso de ese modelo inquisitivo había decaído fuertemente. La regla del 658 es una regla que es importante históricamente, pues es una regla de avocación del interés de la verdad procesal de cara a personas que no son necesariamente el condenado. Y tiene estas explicaciones porque estaba ya en legislaciones donde se admitía, por ejemplo, la pena de muerte. Entonces es razonable que el legislador procesal extendiera la posibilidad de que alguien pidiera la revisión que no fuera solamente el interesado. No se tiene mucho sentido. Ahora, en términos de lo que a nosotros nos convoca a stricto sensu, es una regla que establece criterios de legitimidad activa y un criterio temporal que, si uno realiza la lectura que yo estoy proponiendo de los numerales del 657, es superflua. Porque es obvio que, y esto hay literatura producida al efecto, ¿no? El tiempo que pasa respecto de la verdad es casi irrelevante. El derecho se sujeta al tiempo porque tiene que dar respuesta en un momento determinado. Pero si tenemos en cualquier tiempo verdad, la respuesta del derecho siempre ha sido que nunca es demasiado tarde. Por eso yo citaba a Bentham. Bentham escribe en 1838. No es una teoría del año pasado. La referencia al Ministerio Público, ¿puede usted explicar el rol de los fiscales dentro del Ministerio Público o las fiscalías judiciales, dentro del Poder Judicial, perdón? Reitero básicamente lo mismo. Yo diría lo relevante es que los fiscales promovían actuaciones judiciales de cara a la protección en los casos en que se debía promoverse actuaciones de cara a la satisfacción de intereses públicos. No, salvo que no esté entendiendo la pregunta. No, el sentido de la pregunta es si los fiscales judiciales pueden iniciar o presentar hoy día recursos de revisión. Es una buenísima pregunta, sí. Yo tengo dudas al respecto, bastantes dudas al respecto. Esto porque la figura del fiscal judicial, aún como resabio, ¿no? Si uno la ve como, es una figura que supone que nosotros asumamos que la información que poseemos no es suficiente. Y esa es una ¿por qué? Porque si uno sostiene que existe esta profusa evidencia disponible, en el caso que nos tiene aquí, ¿no? Que dice cosas como en Chile se torturó y esa tortura se usó para obtener confesiones y esas confesiones se usaron como medio probatorio para producir unas sentencias condenatorias, ¿no? La introducción de la figura del fiscal judicial haría suponer que requerimos de alguien, no algo, alguien que venga a evaluar la verosimilitud de esa información. Y lo que yo he defendido en mi peritaje es que esa información se vuelve verosímil a través del razonamiento probatorio. Esto es, cuando yo digo tenemos que vehicular esas verdades políticas hacia la verdad jurídica o procesal jurídica, a lo que estoy aludiendo es precisamente a la labor que el abogado debe realizar de mostrar una tesis verosímil. ¿Qué es lo que se exige y esa es una pregunta que a mí me parece que es técnicamente apasionante en el ámbito de la revisión, ¿no? Porque, ¿cuál es la regla de suficiencia que un sistema jurídico necesita para decir sí, aquí sí? ¿No? Y la verdad, y la cuestión ahí es, bueno, parece que esa está fuertemente teñida por la existencia de evidencias profusas en el nivel de las verdades políticas. Y si uno revisa la literatura, no de revisión, la literatura de justificación de duda razonable, de probabilidad prevaleciente, de prueba clara y convincente, inequívocamente se responde a la pregunta sobre suficiencia probatoria como una cuestión política.
Y hay una coincidencia que a mí me parece que es muy clarificadora. La última pregunta, pues ya estamos en el tiempo. Esta misma norma señala que el recurso de revisión puede ser interpuesto por los parientes a quienes, cuando el condenado ha muerto o se trate de rehabilitar su memoria. Podemos afirmar, por lo tanto, que el recurso de revisión tiene un sentido también reivindicativo del honor del condenado. En términos filosófico-políticos, la verdad procesal tiene un compromiso con valoraciones. La verdad procesal no es aséptica, ¿no? Por eso yo decía en mi exposición, lo que buscan los sistemas procesales es su legitimidad y la verdad de lo que pasó. En esa medida, la verdad de lo que ocurrió no es aséptica, busca la protección de valores, valores como el honor, valores como la integridad, valores como la altura moral, ¿no? Esos valores están detrás de aquello que nosotros llamamos esto es verdad. Para decirlo con mucha franqueza, ¿no? Hoy día en Chile nadie con altura moral cuestionaría los horrores de la dictadura. Esto es, nosotros hemos llegado a un consenso moral sobre lo que pasó en la dictadura militar. De hecho, podemos hablar en clases tranquilamente de dictadura militar. Hasta en mi época de estudiante yo una vez fui corregido en un examen. Un profesor me dijo, no se dice dictadura, se dice pronunciamiento. ¿No? Eso hoy día es impensable. Pero eso, insisto, eso no es algo apartado del derecho. El derecho se está vinculado a esa verdad. Hay una frase de un filósofo político que se llama Philippe Petit, que dice, el derecho es el camino, y usa una palabra rara en castellano, es el camino estable de la decisión política. El derecho no es aséptico, está empujado por las decisiones morales y políticas y en esa medida, evidentemente, el proceso es la manera en que esto se vuelve empírico. Tendríamos más preguntas, pero queremos respetarlo y entendemos que la Corte probablemente... Les agradecemos su moderación, señores representantes. Tiene la palabra para formular las inquietudes que tenga bien las señores representantes de la Comisión, señora Presidenta. Serrano will ask a question. Thank you. Gracias, señor. Señor Serrano va a hacer las preguntas. Señorita Serrano va a hacer las preguntas. Perito Valenzuela. Una primera pregunta. Usted hizo dos afirmaciones en su presentación y una es que sería precisamente el recurso de revisión el medio para hacer aplicable la regla de exclusión frente a cuando se trata de una condena penal en firme, y también afirmó que para el año 2001 el marco constitucional lo calificó usted como inadecuado porque excluía la revisión de los consejos de guerra, de las decisiones de los consejos de guerra. Usted ha comparecido ante esta Corte como experto en regla de exclusión y obligaciones estatales, como fue fijado el objeto por esta Corte. ¿Considera de estas dos afirmaciones entonces que para el 2001 en Chile no existía un mecanismo para hacer efectiva la regla de exclusión frente a condenas de los consejos de guerra? Requeriría la respuesta, una clarificación similar a la segunda pregunta del representante de los peticionarios, ¿no? Yo no he sostenido que la revisión contenga, porte, lleve, transporte a la regla de exclusión. Lo que yo he sostenido es que en una lectura propia de afirmar que aquellas cosas que constituyen a la revisión, hay allí exclusión. Por eso usé con el abogado Colombara, usé la expresión retirar evidencia. Entonces, en esa primera pregunta mi respuesta se reitera. No he sostenido eso, lo que he sostenido es que se puede leer así. Ahora, lamentablemente, entiendo que esa respuesta hace revisar la segunda, ¿no? El año 2001 hay un marco constitucional inadecuado. ¿A efectos de qué? De definir la competencia de quien puede recibir la acción de revisión. Esto es, la Corte Suprema tiene una regla constitucional que le impide el conocimiento, entonces se declara incompetente. ¿Qué alcances tiene esa incompetencia? Es que ni siquiera entramos al debate sobre cómo hemos de entender la revisión, cómo la Corte entiende que esa revisión... Porque la Corte dice, mire, yo no puedo. Ahora, si su pregunta en realidad es, ¿qué significa entonces inadecuado? Yo digo que inadecuado es algo que puede mejorar. Esto es, cuando digo el contexto constitucional es inadecuado en ese momento, estoy mostrando, sugiriendo que mejoró. ¿Cómo mejoró? Mejoraron una serie de instituciones
en el derecho procesal chileno de cara a la protección de los imputados, de las víctimas, de los acusados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, entonces existía una limitación de competencia clara frente al tema de las decisiones de los consejos de guerra. Entonces, salgámonos un poco del recurso de revisión para el 2001, porque había una limitación de competencia que ya usted ha hecho clara y que la propia Corte Suprema ha hecho clara. Entonces, ¿había otro mecanismo para que se pudiera… ¿Alternativo el año 2001? Distinto del recurso de revisión, para que se pudiera hacer efectiva la regla de exclusión frente a decisiones de los consejos de guerra en fin? También una pregunta anterior, ¿no? Sí. Volvería a decir lo mismo, es decir, hay distintos mecanismos que requerirían varias pericias porque son mecanismos orientados en distintas ramas del derecho. Esto es desde el derecho administrativo, desde el derecho penal, de hecho hasta donde yo sé, y eso no ha sido objeto central de mi trabajo, pero hasta donde yo conozco simplemente como abogado, hay y ha habido mecanismos administrativos de revisión que, claro, no llevan exactamente al resultado de la revisión de sentencia en materia penal, pero que sí revisan aquello que llamamos verdad de la decisión. Eso, por eso le digo, alternativo stricto sensu, es decir, una para-revisión. No, evidentemente no. Entonces, ¿Y por qué no? Porque en ese caso particular lo que teníamos un contexto constitucional que provocaba un escenario tal que impidió el conocimiento y tal que generó una modificación hacia el 2005. Entonces, para el 2001 no existía mecanismo para invalidar penalmente estas sentencias. Una segunda pregunta, entonces, es ya pasando al momento del año 2005. Y usted utilizó la palabra plausibilidad. Indicó que a partir del año 2005 ya era plausible utilizar el recurso de revisión y que eso llevaría a otros debates probatorios y de otra naturaleza. ¿Es así? Solo para aclarar entonces, en los 10 años en los que ha estado operativa esa plausibilidad, solo existe un ejemplo en el cual la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado y ha sido por la inadmisión. Conforme a mi respuesta anterior, lo que yo he dicho, el que yo conozco es esa acción del año 2011, que yo conozca. Es decir, que esa plausibilidad no se ha confirmado en ningún caso concreto en estos 10 años. Si la plausibilidad dependiese, esa pregunta nos lleva a una cosa interesante, si la plausibilidad dependiese de la efectiva concesión, sí, pero la plausibilidad no depende de la efectiva concesión. Esto es, que sea plausible que yo pueda hacer algo, no es igual a que yo deba hacer algo. ¿A qué voy con esto? Una cosa es que nosotros verifiquemos en una pericia que hay derecho al recurso, y otra cosa diferente es que derivado del derecho al recurso derive que todo recurso interpuesto deba tener un resultado X o Y. Lo que nosotros, al menos lo que un humilde profesor de Derecho Procesal puede hacer, es verificar si las condiciones con lealtad interpretativa que están en el derecho dan como resultado un efectivo derecho al recurso. De hecho, en el marco de esa misma honestidad y lealtad con la interpretación del contexto, uno dice, aquí hay un problema, aquí hay una mejora, por ejemplo. Sí. Déjeme terminar, por favor. Sin embargo, la plausibilidad no depende del efectivo resultado, porque ¿qué ocurre si en un escenario de perfecta plausibilidad a una parte se le va un plazo? Claro, uno puede discutir, pero el plazo no puede ser un óbice tan importante para la protección de derechos, cierto, pero los plazos existen porque tenemos una condición dramática en el derecho procesal. Tenemos que resolver en cierto plazo, porque justicia retardada es justicia denegada. Esto ha sido cuestionado, ha sido discutido, hay incluso autores que quieren que no haya plazos, sobre todo en este tipo de casos, pero en el derecho chileno todavía los hay. Es decir, que en estos 10 años el posible uso del recurso de revisión para este tipo de casos se mantiene en la plausibilidad y no existe ningún ejemplo de efectividad concreta. Señor Perito, ¿usted considera que la regla de exclusión impone obligaciones de oficio a los estados? Objeción. Sí, es que estaba la persona que estaba introducida conclusiones y no preguntas. Pero entiende que ya terminó de formular la conclusión, en el sentido de que está para hacer preguntas al perito, no para formular conclusiones. Las conclusiones se harán en la etapa procesal que corresponde. Habida cuenta de la manera como se están desenvolviendo las preguntas, las conclusiones que está haciendo la comisión, le pediría al señor perito que para la siguiente pregunta, si usted lo considera necesario, se refiera al acuerdo o no con las afirmaciones que hace la señora de la comisión, pero para esclarecimiento de las condiciones del detalle, me parece que es importante que se precise y por lo menos si el perito está de acuerdo o no, de manera, y se lo pedimos encarecidamente, lo más concreto posible para poder avanzar. Por favor. Gracias, presidente. Le repito la última pregunta. ¿Usted considera que la regla de exclusión impone obligaciones de oficio a los estados? Esa pregunta no me la había hecho, ¿me la reitera?
se la acababa de hacer cuando ocurrió Es que la me perdí presentación. con él. Sí, sí, ¿usted considera que la regla de exclusión impone a los estados obligaciones de oficio? No, la regla de exclusión por sí, yo diría que es una regla que lo que impone es la puesta a disposición de un arsenal de argumentos tales que permitan el retiro de evidencia en casos determinados. Uno de ellos, infracción de derechos fundamentales, por ejemplo. Que por sí lleve, sí y necesariamente a actuaciones de oficio, yo diría no veo por qué necesariamente deba ser así. ¿Usted conoce el desarrollo internacional en el derecho internacional de los derechos humanos de la regla de exclusión? Lo conozco en la medida de mis posibilidades como profesor de procesal nacional y no profesor de procesal internacional. Entonces, para aclarar, y esto es importante para la valoración de esta prueba, cuando usted acude como perito sobre regla de exclusión, está acudiendo como perito sobre regla de exclusión en el ámbito procesal penal interno. No, lo que también lo mencioné en mi exposición. Lo que yo he tratado de mostrar es cuál es la mecánica general, uniendo el contexto internacional, las obligaciones y estándares a los que Chile está obligado en estas instituciones, con lo que tenemos en materia institucional en el derecho interno. Ese fue, de hecho, el contenido de la premisa que expuse en el minuto 2 de mi presentación. Ahora, yo entiendo que hay flexibilidad en la comprensión de la institución de la exclusión probatoria en materia internacional. De hecho, esa misma flexibilidad es la que nos permite tratar como un caso de exclusión en términos generales a la regla de revisión. Esto es, uno se pregunta, la obligación de entregar un efectivo acceso a la exclusión en términos de lo dispuesto de internacionales latinoamericanos, por ejemplo, ¿está mejor o peor satisfecho si uno entiende a su vez la revisión en los términos que yo estoy planteando? Yo diría, mi opinión, que quizá usted no comparte, pero la mía es que sí, que está mejor. Gracias, perito. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Silvia Serrano. Corresponde preguntarle a los señores jueces si tienen inquietudes para el señor perito. Juez Eduardo Ferrer Macrego. No, señor presidente. Juez Alberto Pérez. No, señor presidente. Juez Diego García. No, señor presidente. Juez Manuel Ventura. No, señor presidente. Juez Roberto Caldes. No, señor presidente, gracias. Señor perito, esta Corte no tiene más preguntas. Le agradecemos su presencia y su contribución en este proceso. Se puede retirar. Muchas gracias.